Lamentablemente, en la actualidad vivimos en una época en la que el valor de una vida humana a menudo parece pesar menos que el número de clics que pueda obtener un video. Las redes sociales, plataformas que en su origen se crearon para conectar a las personas, se han convertido en una arena peligrosa donde la validación externa, los me gusta y la viralidad son tratados como moneda de cambio por algo tan delicado como la dignidad o incluso la vida misma. A medida que la competencia por la atención del público se intensifica, también lo hacen las acciones extremas de aquellos dispuestos a hacer cualquier cosa por unos segundos de fama digital. Lo que antes era entretenimiento ahora raya en lo temerario. Lo que antes era curiosidad ahora es morbo. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando y si esta historia te ha emocionado, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial reservado para ti. Entre los tipos de contenido que han ganado popularidad, hay uno particularmente peligroso, el que involucra animales salvajes. A menudo disfrazado de educación o conservación, en realidad no es más que un espectáculo. Y dentro de esta categoría, pocos protagonistas son tan letales y tan mal comprendidos como las serpientes venenosas. En un contexto así, un error no es solo un susto, puede significar la muerte. En una región remota del estado de Telangana, en el sur de la India, se encuentra el pequeño pueblo de Kamaretti, un lugar modesto, rodeado de arrozales, cultivos de mijo y palmas datileras, donde la vida transcurre a un ritmo pausado. La comunidad es estrecha, todos se conocen y las noticias viajan más rápido que cualquier notificación de teléfono. Es en este escenario rural donde vivía Mochi Gangaram, un hombre de rostro curtido por el sol, manos endurecidas por décadas de trabajo y una reputación construida a lo largo de los años como uno de los mejores cazadores de serpientes de la región. Gangaram no era un simple aficionado. Su conocimiento del comportamiento, hábitat y mecanismos de defensa de las serpientes lo convertía en un verdadero experto. Había aprendido el oficio de su propio padre, quien a su vez lo había heredado de su abuelo. En la India rural, donde los hospitales quedan a kilómetros de distancia y los antídotos escasean, alguien como Gangaram era esencial. Cuando una serpiente aparecía en un establo, en el patio trasero de una casa o incluso en una escuela, los vecinos no llamaban a la policía ni a los bomberos, llamaban a Gangaram. Él llegaba sin prisas, con una vieja bolsa de yute, una vara de madera larga y recta, y su conocimiento ancestral. Junto a él vivía su único hijo, Mochi Shiver. Tenía apenas 20 años, pero ya había demostrado tener la misma valentía que su padre y el deseo de continuar con la tradición familiar. Sin embargo, Shiver no era igual a Gangaram. Había crecido en un mundo muy distinto. Mientras su padre había pasado su juventud observando serpientes en campos de arroz, él la había pasado frente a una pantalla de celular, explorando YouTube, Instagram y TikTok. Si bien respetaba profundamente la labor de su padre, también creía que podía darle un nuevo enfoque, una nueva vida. Durante años, Shiver insistió en que modernizaran el negocio. «Apa», le decía, «nadie va a saber quiénes somos si no nos ven en Internet. Podemos ayudar a más gente si la gente sabe que existimos». Al principio, Gangaram se mostró escéptico. Le parecía innecesario y hasta riesgoso. Pero Shiver era persistente y eventualmente convenció a su padre de grabar un video. Fue algo simple. Un clip de apenas 1 minuto, donde se veía a Gangaram sacando cuidadosamente una cobra de la habitación de un niño pequeño. No había música, ni filtros, ni efectos. Solo el trabajo puro y simple de un hombre enfrentándose al peligro con calma y experiencia. Shiver lo subió a Instagram esa misma noche. Al día siguiente, el teléfono no paraba de sonar. Recibieron 5 llamadas nuevas para asistir a extracciones de serpientes. No solo eso, el video, en menos de 24 horas, había sido visto por miles de personas. La comunidad local lo compartía, pero también había llegado a ciudades cercanas. ¿Es este el legendario cazador de cobras de Telangana?, decía uno de los comentarios. Shiver tenía razón. El Internet era una herramienta poderosa. Con esa pequeña victoria, Gangaram aceptó que los tiempos habían cambiado. En lugar de resistirse, se adaptó.
A lo largo de 2023, padre e hijo documentaron su trabajo meticulosamente. Shiver editaba los videos, les agregaba música popular, pequeños textos explicativos, e incluso empezaron a grabar saludos y consejos de seguridad. A veces incluían anécdotas o datos curiosos sobre las serpientes que capturaban. El objetivo era doble: educar y entretener. Los resultados fueron inmediatos. Los seguidores aumentaban cada semana. La gente los reconocía en la calle. Algunos niños decían que querían ser como Shiver cuando crecieran. Incluso llegaron solicitudes desde otros distritos para que entrenaran a nuevos cazadores. Por primera vez, el antiguo oficio de su familia parecía tener una segunda vida, una segunda oportunidad. Pero con esa atención también vinieron nuevas presiones. A medida que sus publicaciones crecían en popularidad, los estándares cambiaron. Ya no bastaba con mostrar cómo atrapaban una serpiente. Ahora la audiencia quería tensión, acción, dramatismo. La expectativa de los seguidores se convirtió en una carga invisible. Era como si cada video tuviera que ser más extremo que el anterior. Y en ese nuevo ambiente, Shiver empezó a tomar más riesgos. Los clips comenzaron a mostrar momentos tensos. Serpientes golpeando con fuerza contra las varas, primeros planos de colmillos expuestos, maniobras peligrosas realizadas por Shiver solo para captar un ángulo dramático. Gangaram, aunque incómodo, no detenía a su hijo. Sabía que todo esto era parte del nuevo mundo que no comprendía del todo, pero que su hijo sí dominaba. Además, los ingresos habían aumentado gracias a donaciones y patrocinadores. Era difícil decir que no. Fue así como la frontera entre el trabajo responsable y el espectáculo comenzó a difuminarse. Shiver, joven y carismático, se convirtió en la cara visible del canal. Con cada video parecía más confiado, más arriesgado. Le hablaba a la cámara con naturalidad, como un presentador profesional. Bromeaba con su padre, hacía poses y mostraba cada serpiente como si fuera una celebridad. Las cobras, antes tratadas con respeto y cautela, eran ahora coprotagonistas del show. Nadie imaginó que esta fórmula, que tanto éxito les estaba dando, se convertiría en la misma que sellaría su destino. Conforme la popularidad del canal crecía, también lo hacían las expectativas. Lo que al principio eran simples videos educativos sobre cómo atrapar serpientes sin dañarlas, rápidamente evolucionó hacia algo más parecido a una exhibición de valentía o de temeridad. El público, ávido de emociones fuertes, dejaba comentarios pidiendo escenas más extremas. Hazlo sin guantes. ¿Qué pasa si se te escapa? Colócala cerca de tu cara para mostrar que no tienes miedo. No eran peticiones con malicia, simplemente estaban siendo espectadores dentro de la lógica de las redes sociales. Más drama, más likes. Gangaram, en su interior, sabía que se estaban desviando del camino. Él entendía bien el comportamiento de las serpientes, las señales previas al ataque, la tensión muscular que precede al golpe. También sabía que no había margen de error. Pero lo que comenzó como un intento de educar se había transformado en una performance. Y cuando uno actúa frente a una cámara, todo se vuelve más irreal. Cada escena se diseñaba con cuidado. Shiver sugería ángulos, iluminaciones, incluso el momento justo en que debía empezar a grabar para maximizar la tensión. Las serpientes eran provocadas suavemente con ramas o bastones para que levantaran su capucha o lanzaran mordidas al aire, no para ser lastimadas, sino para mostrar su carácter imponente. Los videos se volvieron más coreografiados, como si cada captura fuera parte de una película. Y en cada película, el héroe era Shiver. El joven se colocaba frente a la cámara, con su camisa medio abierta, cabello cuidadosamente desordenado y una sonrisa que parecía ensayada. Sabía cómo conectar con la audiencia. Imitaba a influencers de otros países, pero con un giro local. Hablaba en hindi y telugu. A veces mezclaba frases en inglés para sonar más moderno. Cada aparición suya era viral. Y con el éxito vino el exceso de confianza. La mañana del 6 de septiembre comenzó como cualquier otra. El sol ya se alzaba sobre los campos de Camaretti, y el calor comenzaba a volverse denso. Shiver estaba revisando su celular cuando llegó una llamada.
Una familia que vivía a unas pocas cuadras de su casa reportaba haber visto una gran serpiente desplazarse por el jardín y desaparecer entre unos arbustos. Dada la cercanía, padre e hijo decidieron ir a pie, llevando consigo una bolsa de captura, una vara larga y, por supuesto, el teléfono con la cámara lista. Al llegar a la casa, fueron recibidos por una madre angustiada. Dentro, 2 niños pequeños miraban desde una ventana con expresión de miedo y emoción. Gangaram inspeccionó cuidadosamente los alrededores y encontró rastros evidentes, marcas sobre la tierra húmeda y vegetación aplastada. Sabía que no era cualquier serpiente. El grosor del rastro y el patrón indicaban claramente que se trataba de una cobra india adulta. La cobra, de aproximadamente 2 metros de largo, había buscado refugio bajo un montón de hierba alta y maleza que crecía contra la pared de la casa. Gangaram se acercó con cautela y empezó a remover parte de la vegetación con la vara. Al poco tiempo, la serpiente fue visible, enroscada, con su cuerpo temblando sutilmente por la tensión. El procedimiento fue rápido. Gangaram distrajo al animal mientras Shiver, con movimientos precisos, se acercó por detrás y lo sujetó firmemente detrás de la cabeza, justo en la base del cráneo, impidiendo que se girara para morder. La cobra se agitó brevemente y luego quedó inmóvil, sin otra opción. Aunque era una serpiente extremadamente peligrosa, su cuerpo entró en una especie de sumisión forzada, inducida por la presión del agarre. Normalmente, ahí habría terminado la misión, pero no ese día. Antes de soltarla en el campo abierto, como hacían habitualmente, Shiver sugirió grabar una escena especial. «Vamos a hacer algo que nadie haya visto nunca», dijo con entusiasmo. Gangaram no respondió, solo lo miró. Había visto esa mirada en su hijo antes, la mezcla de adrenalina, juventud y necesidad de aprobación. Y aunque su instinto le decía que no, una parte de él, tal vez cansada, tal vez rendida, no lo detuvo. Se colocaron justo frente a la casa donde habían hecho la captura. Shiver se paró en medio del camino polvoriento, con el sol golpeándole el rostro. La cobra colgaba de su mano como un lazo de cuerda negra. La sostenía con seguridad, pero sin violencia. Luego, en un gesto que desafió toda lógica, toda experiencia, toda advertencia que alguna vez Gangaram le había dado, Shiver colocó la cabeza de la cobra dentro de su boca. Lo hizo con destreza. Con sus dientes superiores, imitó el agarre con el que había sujetado al animal entre los dedos. La presión impedía que el reptil extendiera su capucha y, en teoría, limitaba su movilidad. Shiver lo había visto en algún video viral extranjero, tal vez en una actuación circense o en un programa televisivo de riesgo extremo. Pero esto no era televisión. Era una cobra india viva. El animal, aturdido, no comprendía dónde estaba. Respiraba débilmente, colgando en el aire, con su cabeza envuelta en la oscuridad de una boca humana. Era una situación antinatural para ambos, y mientras Shiver posaba para la cámara, hacía gestos teatrales, se pasaba las manos por el cabello, cruzaba los brazos con gesto desafiante, hasta ofreció un pulgar arriba en tono de burla. El veneno comenzaba a fluir. Lo que Shiver ignoraba, lo que nunca debió ignorar, es que la cobra india puede liberar veneno sin necesidad de morder. Su capacidad de escupir veneno a través de sus colmillos es conocida por los herpetólogos, y mientras permanecía colgada, con sus glándulas venenosas comprimidas por la presión y su cuerpo en una postura forzada, una gota tras otra comenzó a deslizarse por los colmillos y caer lentamente dentro de la boca de Shiver. El veneno se mezclaba con su saliva, viajaba por su lengua, se alojaba en pequeñas heridas internas que tenía desde el día anterior. Cortes microscópicos provocados por haberse mordido la mejilla mientras comía algo crujiente. El cuerpo de Shiver absorbía el veneno, sin él siquiera notarlo. Entonces ocurrió lo inevitable. Al intentar sacar la cabeza de la serpiente de su boca para cerrar el video, el reptil, al verse súbitamente bañado por la luz del sol, reaccionó por reflejo. Fue un movimiento casi imperceptible, como un relámpago. Una mordida, pequeña, precisa. Uno de sus colmillos se incrustó en el interior del labio inferior de Shiver. Solo uno, pero uno bastaba.
El rostro de Shiver cambió de inmediato. Sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y terror. En cuestión de segundos, su labio comenzó a hincharse y un ardor abrasador le recorrió la cara como una llamarada. Gangaram, que lo había estado grabando, bajó la cámara con brusquedad, arrojó la serpiente al suelo, sacó su navaja y con un solo tajo limpio le cortó la cabeza. La escena fue un caos silencioso, sin gritos, solo acciones desesperadas. Gangaram tomó a su hijo por el brazo, lo arrastró al auto y lo colocó en el asiento trasero. Miró brevemente la herida, un solo orificio, lo que consideró buena señal. Pero se equivocaba. El veneno que había estado filtrándose por 40 segundos ya estaba dentro del cuerpo de su hijo, circulando por la sangre, abriéndose paso hacia los órganos vitales. Aún peor, el veneno había entrado por la boca, por encima del cuello, donde no hay músculo ni grasa que lo frene. La absorción fue casi inmediata. Shiver intentaba hablar, pero su lengua empezaba a entumecerse. Su garganta, hasta entonces solo irritada, comenzó a cerrarse. La hinchazón se propagó a los ganglios, al cuello, y sus labios parecían haber sido golpeados con un mazo. Mientras Gangaram conducía, su corazón latía como un tambor. Se maldecía por no haberle dicho que no, por haber bajado la guardia, por haber dejado que el espectáculo se antepusiera a la razón. Atravesó las calles como una exhalación, haciendo que los niños que jugaban a la pelota salieran corriendo. El motor del auto, viejo y tembloroso, rugía al límite de su capacidad. Shiver, en el asiento trasero, comenzó a babear sin control. Su cuerpo sufría espasmos involuntarios. Sus ojos se nublaban. Sus manos temblaban. Sus dedos se doblaban como si estuvieran siendo manipulados por hilos invisibles. La toxina estaba ganando. Gangaram sabía que el tiempo era limitado. Sabía que cada segundo contaba. Pero lo que no sabía, o tal vez no quería aceptar, era que el veneno ya había cruzado la línea de no retorno. La clínica local era poco más que una casa adaptada, una construcción sencilla de ladrillo pintado de blanco, con una cruz roja descolorida en la puerta principal y un letrero de madera colgado con alambre que decía Centro Médico de Camaretti. No era un hospital, era una estación de primeros auxilios, equipada para tratar cortaduras, fiebre y algún que otro accidente agrícola. Ciertamente no estaba preparada para una emergencia por envenenamiento de alto nivel. Cuando el automóvil de Gangaram se detuvo bruscamente frente al edificio, el sonido de las llantas raspando la gravilla alertó a los pocos presentes. La enfermera principal, una mujer de unos 40 años llamada Anitha, salió corriendo al ver al joven colapsado en el asiento trasero. Shiver ya no hablaba. Su respiración era apenas un murmullo, una exhalación interrumpida y húmeda. Su rostro estaba irreconocible, hinchado, azulado, cubierto de una mezcla de sudor, baba y lágrimas involuntarias. Los ojos, tan vivos apenas una hora antes, estaban entrecerrados, como si su conciencia flotara entre el presente y un sueño del que no podía despertar. Anitha no necesitó preguntar qué había pasado. Reconoció la mordedura al instante. En esta región, todos saben qué significa ver a alguien con la piel azulada, los labios tensos y el cuello inflamado. Las palabras Naja Naja, el nombre local para la cobra india, bastaron. Ordenó que lo llevaran adentro y gritó por ayuda. Otra enfermera, más joven, acudió mientras Gangaram empujaba una camilla metálica con ruedas oxidadas. Dentro del pequeño consultorio, el aire era espeso y caliente. No había aire acondicionado, solo un ventilador girando perezosamente en el techo. Colocaron a Shiver en la camilla y comenzaron a actuar con rapidez. Anitha le insertó un tubo traqueal a la fuerza, empujándolo con precisión quirúrgica por la garganta del joven, que ya no tenía control sobre su reflejo de arcada. El oxígeno fue conectado manualmente, con una bomba portátil que debía ser accionada a mano. Con cada compresión, un gemido hueco escapaba del cuerpo de Shiver, como si una maquinaria interna se resistiera a seguir funcionando. Llamaron al hospital distrital más cercano, a 40 kilómetros de distancia, y pidieron una ambulancia especializada con equipo de soporte vital y antiveneno intravenoso.
La operadora confirmó el envío, pero advirtió que podría tardar al menos 20 minutos, tal vez más. La carretera rural estaba en malas condiciones y la ambulancia no era nueva. Anita no ocultó su preocupación. Sabía que no tenían tiempo. Mientras esperaban, Gangaram se encontraba en una esquina, con las manos temblorosas y los ojos clavados en el cuerpo de su hijo. No hablaba, no lloraba, respiraba con dificultad, como si cada inhalación fuera un castigo por no haber impedido lo ocurrido. Cada gesto, cada decisión de los últimos 6 meses pasaba por su mente. El primer video, el primer me gusta, la primera vez que permitió que Shiver manejara una serpiente solo para entretener. Todo eso lo carcomía ahora, mientras veía el pecho de su hijo elevarse solo con la ayuda de una bomba manual. Shiver, por su parte, ya no respondía. Sus brazos convulsionaban, sus párpados parpadeaban erráticamente. Sus dedos, hinchados, se curvaban como garras cerrándose en el aire. El veneno había llegado al sistema nervioso central, causando espasmos involuntarios y una parálisis progresiva. El cuerpo ya no obedecía a su voluntad. Era como si estuviera atrapado dentro de sí mismo, consciente, pero prisionero de una cárcel biológica. Finalmente, tras casi media hora, la ambulancia llegó. Era un vehículo viejo, con una sirena apenas funcional y una puerta trasera que crujía al abrirse. 2 paramédicos bajaron rápidamente con una camilla reforzada y el equipo de soporte vital. Gangaram ayudó a levantar a su hijo mientras los tubos y el oxígeno eran conectados en paralelo. La ambulancia arrancó con velocidad, esta vez con Gangaram a bordo, aferrado al brazo de Shiver como si su contacto pudiera detener la muerte que se acercaba. Pero dentro del vehículo, el ambiente era grave. Uno de los paramédicos observaba el monitor cardíaco. El ritmo era débil, irregular. La presión arterial bajaba minuto a minuto. Los labios de Shiver estaban morados, sus uñas azuladas. Su cuerpo entero estaba entrando en un estado de hipoxia severa, y entonces ocurrió. Una última contracción, una última exhalación profunda, como si el cuerpo de Shiver intentara despejarse de toda toxina acumulada de un solo golpe. Fue un sonido ronco, húmedo, más parecido al suspiro final de una criatura que muere que a una respiración humana. Luego, el monitor emitió un pitido plano. Los ojos de Shiver se abrieron levemente, fijos en el techo. No parpadearon más. Un silencio absoluto llenó el vehículo. Gangaram lo entendió incluso antes de que los paramédicos hablaran. Su hijo, su orgullo, su legado, su niño de ojos brillantes y voz entusiasta, había muerto allí mismo, a menos de 1 hora del momento en que había sonreído a la cámara y mostrado un pulgar arriba. La llegada al hospital fue tardía. Los doctores hicieron un intento por reanimarlo, pero no había nada que hacer. El certificado médico diría lo obvio: envenenamiento por mordedura de cobra, fallo multiorgánico, muerte por hipoxia. Pero lo que no diría ese informe era que Shiver había muerto por algo mucho más cruel: la vanidad disfrazada de valentía. En los días siguientes, la noticia se esparció como pólvora por los medios locales y, eventualmente, nacionales. Joven influencer muere tras colocar una cobra viva en su boca, víctima de su propio contenido viral. El precio fatal de los me gusta. Algunos medios incluso usaron fragmentos de sus videos para ilustrar la tragedia, provocando indignación entre quienes los habían admirado. El pueblo de Camaretti, consternado, asistió a un funeral silencioso. La familia no aceptó cámaras. Gangaram no volvió a hablar públicamente. Cerró la cuenta de redes sociales, destruyó el teléfono que usaban para grabar y se encerró en su casa durante semanas. En India, donde se registran cerca de 5 millones de mordidas de serpientes cada año, aproximadamente un 12% son causadas por la cobra india. Decenas de miles de personas mueren, muchas en zonas rurales sin acceso inmediato a atención médica. Y como bien sabían los expertos, cuando la mordida ocurre por encima del cuello, el resultado es siempre el mismo: muerte rápida, irreversible. Gangaram y Shiver lo sabían, lo habían visto, habían recogido cuerpos antes, habían dado pésames,
Habían capturado serpientes en casas donde ya era demasiado tarde, y sin embargo, en un momento de exceso de confianza, de deseo de protagonismo, olvidaron esa lección fundamental que todo cazador de serpientes conoce. La cobra no olvida quién eres, pero tampoco te perdona si la tratas como un juguete. Ningún número de seguidores justifica el riesgo de perderlo todo. Ningún video vale una vida. Pero para Shiver, la comprensión llegó demasiado tarde. Y para Gangaram, esa lección será una cicatriz que llevará consigo hasta el final de sus días. Una tragedia construida con clics, alimentada por aplausos digitales y sellada por el silencio irreversible de la muerte.